Muy buenos días. Si gustan, por favor, ocupar sus lugares para dar comienzo. A nombre de la Escuela Nacional de Medicina y de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Modelos Médicos y Modelos Jurídicos, impartida por el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradecemos la presencia de los jueces y magistrados que nos acompañan, así como también de los directivos, profesores y alumnos de nuestra institución. Queremos agradecer también la colaboración de la Sociedad de Alumnos del Licenciado en Derecho, así como de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina por su colaboración para hacer esta conferencia posible. Para dar inicio, quiero ceder el micrófono al doctor Gabriel Cavazos Villanueva, director asociado de Ciencias Sociales y Humanidades de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, para que nos presente a nuestro invitado especial. Muchas gracias. Es un gusto estar esta mañana en este evento interdisciplinario tan importante para nosotros. Es parte del modelo educativo del TEC hacer estos encuentros entre las distintas disciplinas y qué mejor que entre las dos grandes disciplinas profesionales, la medicina y el derecho. En lo particular estamos muy contentos con la compañía esta mañana muy distinguida del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor Cosío nació en la Ciudad de México, estudió su carrera de Derecho en la Universidad de Colima, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo asimismo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En el 1983 comenzó su trayectoria como profesor en distintas instituciones académicas, particularmente en el ITAM, donde en 1987 ocupó el cargo de jefe del departamento posteriormente de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. A la fecha ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 24 libros, los más recientes llevan por título La Justicia Prometida, el Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910, Derecho y Ciencia y Bosquejos Constitucionales 2. Asimismo ha coordinado 8 libros y compilado 5. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado múltiples e importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación en 1998, el Nacional de Ciencias y Artes en 2009, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pagés Yergo y algunos otros, en virtud de su ejemplar trayectoria profesional como académico, abogado y como ministro de la Suprema Corte de Justicia, además de los doctorados honoris causa que le han otorgado la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la propia Universidad de Colima, su alma mater. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, del American Law Institute, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo de Ciencias,
el patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, la Académica Nacional de Medicina, siendo el primer abogado en ingresar a la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional y el Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México. Es jurista distinguido residente en el Centro de Derecho México-Estados Unidos de la Universidad de Houston, cuyo director Stephen Zamora nos acompaña también esta mañana, así como integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de ser coeditor de la sección Salud y Derecho de la Gaceta Médica de México y columnista de los periódicos El País en España y El Universal en México. Démosle una muy cordial bienvenida al doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo a Gabriel Cavazos, siempre tan amigo y tan gentil, las atenciones que él y su esposa Margarita tienen conmigo. Me da mucho gusto ver aquí a mis compañeros del Poder Judicial, tanto de la Federación como del Estado, al profesor Stephen Zamora y a las autoridades de... ¿Así? Perfecto. Y a las autoridades del TEC de Monterrey, del hospital, al director de la licenciatura en Derecho. A todos ustedes muchísimas gracias. Yo vengo a Monterrey en primer lugar porque se está celebrando un muy importante encuentro también en el TEC sobre las condiciones de la educación jurídica en México, y con ese motivo, platicando con Gabriel y con Margarita, pensamos que sería interesante presentarles este libro que acabamos de publicar el doctor Rui Pérez Tamayo y un servidor con convenio de colaboración que tendremos entre el Colegio Nacional y la editorial Tirano Blanco. Pero antes de llegar a eso, quisiera comentar algunos temas que me parecen de la mayor importancia en lo que yo creo que debiera ser una relación mucho más intensa entre el derecho y la medicina. Me parece que son, como lo dijo Gabriel muy bien, son dos de las disciplinas angulares de la modernidad, de las maneras más importantes en las que nos desarrollamos socialmente, y con franqueza creo que tenemos muy pocos puntos de desarrollo y estamos, me parece, por ende, cometiendo algunos errores importantes. Cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia, hace ya casi 13 años, no existía una manera clara en la cual los ministros o los jueces federales pudiéramos allegarnos de información científica para resolver algún tipo de asuntos. Para los que son abogados, recordarán que el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos autoriza a los juzgadores a allegarnos de aquella información que nos permita comprender de mejor manera los problemas que están sujetos a la jurisdicción de los jueces. Para los que no son abogados, les explico que en todo proceso las partes contienden por tratar de llegar a una verdad jurídica que desde luego sea favorable a ellos, y cuando a lo largo del proceso hay una cierta etapa que le llamamos probatoria, pues los abogados, las partes, llevan sus pruebas y tratan de demostrar cosas. Lo que no queda claro en muchas ocasiones en esos juicios es si nosotros los jueces tenemos la capacidad de comprender cabalmente aquello sobre lo que estamos litigando. Y esto creo que es un asunto de la mayor importancia. Es decir, si las partes están debatiendo sobre un asunto médico o un asunto químico, en qué medida nosotros como juzgadores tenemos la capacidad de comprender cabalmente aquello sobre lo que se está litigando. Entonces este artículo 79 del Código Federal nos permite que nosotros nos alleguemos de la información necesaria para comprender, digámoslo así, el fenómeno más allá de las pruebas ofrecidas por las partes, y como consecuencia de ello tratar de entender mejor y resolver de mejor manera el asunto. Insisto, cuando yo llegué a la Corte esta práctica no existía, pero pocos años después se nos empezaron a presentar algunos casos sumamente importantes que requirieron un grado mayor de comprensión al que teníamos.
El primero de ellos es que en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que fue redactada a comienzos de los años 70, se establecía que aquellas personas que fueran encontrados en una condición de seropositividad muy abierta, no tenía mayor especificidad, serían dados de baja de las Fuerzas Armadas y no tendrían derecho a una pensión. Con motivo de identificaron algunos soldados, la mayoría de ellos jóvenes, que tenían, en ese momento no se tenía claro si seropositividad, VIH, era una cuestión un poco confusa, a todos los dieron de baja de las Fuerzas Armadas y los dejaron sin pensión. Ellos promovieron unos juicios de amparo, vinieron a la Suprema Corte preguntándonos si era constitucional el artículo de la Ley de Seguridad Social que los había, o con base en el cual los habían dado de baja, y nosotros nos pusimos como ministros a analizar el asunto. Para poder entender cuál era la diferencia entre una persona que tenía VIH, que tenía SIDA, que estaba en condición de seropositividad, quiero hablar así de general, simplemente para que entiendan ustedes el problema. A mí se me ocurrió preguntarle a la Academia Mexicana de Ciencias que me dijera si aquello estaba bien definido, si no estaba bien definido, y sobre todo si estas distintas etapas tenían una condición inhabilitante o no la tenían. Se dieron unos dictámenes por dos médicos muy distinguidos. Estos dos médicos hicieron diferenciaciones muy concretas entre las distintas etapas y con base en eso declaramos inconstitucional estos artículos de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, amparamos a estos jóvenes soldados para efecto de que fueran reincorporados y se les dieran actividades que no requirieran determinadas cargas excesivas o que se modalizara el tipo de servicios que podían seguir prestando en el ejército. Yo creo que este fue el primero y un muy importante asunto en el uso de la ciencia. Allí los ministros nos fuimos animando a preguntar. Unos meses después tuvimos un caso de una persona que tenía una condición donde quería cambiar de sexo y esta persona tenía un hermafroditismo interno muy desarrollado y también a partir de unas pruebas que mandamos a hacer nos trajeron unas explicaciones científicas para efecto de poder diferenciar los casos. Después tuvimos casos de diabetes, tuvimos casos de escoliosis, tuvimos casos de determinación de nacimiento, de aborto, de la importancia de la 12ª semana en la formación del feto, en fin, una gran cantidad de temas que fuimos nosotros allegándonos de información para con base en eso, la mejor información científica que nosotros podíamos adquirir a través de estas preguntas, ir resolviendo una multiplicidad de casos. Uno de los libros que decía hace un rato Gabriel, que yo acabo de compilar, son un conjunto de decisiones sobre estos temas en los cuales, insisto, están demostrados de qué forma utilizamos esta distinta información. Esto me llevó a mí a interesarme cada vez más, a colaborar más con los médicos. Es un gremio para mí magnífico. Tengo una gran cantidad de amigos en el mismo y poco a poco fuimos encontrando las maneras de participar en la Academia Nacional de Medicina. Desde la presidencia de don Emilio García Procel, que algunos de ustedes recordarán, de Manuel Ruiz de Chávez, del doctor Kersenovich, del doctor Ruelas y ahora del doctor Graue, hemos tratado de generar seminarios en los cuales los médicos, este está dirigido más hacia los médicos, comprendan la relevancia de lo que es el derecho en el ejercicio de sus profesiones. Cuando yo llegué a la Corte no había prácticamente ningún asunto de responsabilidad médica en la misma Corte y hoy en día yo sesiono lunes, martes y jueves en el Pleno y es lo que ustedes pueden ver si no tienen nada mejor que hacer en las noches en el canal judicial y si tienen algo mejor que hacer pues ojalá que lo ejerzan y lo hagan, pero si no tienen nada que hacer ahí nos pueden ver. Y los miércoles, que ustedes no lo pueden ver, nosotros sesionamos en sala y vemos muchísimos casos y en esos muchos casos que vemos hay cada miércoles aproximadamente 3 asuntos que tienen que ver con responsabilidad médica en el ejercicio de ustedes. Entonces, de un mundo en donde no había asuntos hace 12 años, 10 años, a un mundo donde hay 3 asuntos cada miércoles, pues la diferencia sí es importantísima y relevantísima. Entonces, ahí es donde estamos en este caso. ¿Qué se nos ocurrió? Empezar a hacer seminarios, insisto, en la Academia Nacional de Medicina. Tenemos una semana al año en la que me toca organizarla como miembro de la Academia. Llevo a
un abogado a un médico, el abogado expone un caso, de casos delicados desde luego, y con base en ese caso, el abogado da una opinión, después abrimos un debate, tomamos un tiempo bastante largo, para efectos de ver qué es o cuáles son las consecuencias jurídicas de una determinada actuación en ese sentido. Entonces lo que le estoy contando es un poco, y simplemente para entrar en materia, mi paso por estas condiciones que creo que es interesante para que vean ustedes cómo hoy sí estamos muy vinculados en estos temas. Algún día estaba yo sentado en la Academia Nacional de Medicina, estaba presentando un libro el doctor Kersenovich y Salomón Chertorivsky, que se recordarán era secretario de Salud, sobre lo que había sido la salud pública en ese tiempo, y escuché que el doctor Pérez Tamayo dijo que el modelo de atención médica, terapéutica, y dio unas características. Y después de eso el doctor Juan Sincer dijo que el modelo de medicina paliativa tenía tales características. Entonces yo me quedé pensando, a ver, ellos están hablando, los médicos, de distintas formas de ejercicio de la actividad médica. Es una sola medicina, ya lo sé, como hay un solo derecho, pero ustedes tienen distintas formas de tratamiento. Entonces, hablando con el doctor Pérez Tamayo y el doctor Kersenovich, le dije, ¿cuántas podemos identificar así fácilmente? Bueno, pues la terapéutica o curativa, la paliativa, la predictiva, la de salud pública y la, déjenme ver, porque se ve, y la preventiva. Entonces se nos ocurrió que si había 5 maneras en las que ustedes interactuaban médicamente, nosotros debiéramos tener maneras también diferenciadas mediante las cuales pudiéramos modelar jurídicamente lo que ustedes hacen. O si quieren, dicho de otra forma, que no todas las normas que están en un orden jurídico aplican de la misma manera a las distintas formas en las que ustedes hacen medicina. Entonces, con base en esto se nos ocurrió organizar en el Colegio Nacional, al doctor Pérez Tamayo y a mí, un congreso a finales del año 2014, en el cual 5 médicos plantearon sus modelos de atención y 5 abogados planteamos cuáles serían las normas que corresponderían a la regulación de esas maneras de hacer medicina. Entonces, en primer lugar, el doctor Pérez Tamayo, en lo que compone este libro, explicó cuál era a su juicio la medicina curativa o terapéutica, y yo traté de modelar eso jurídicamente, ahora digo cómo. En la parte de los cuidados paliativos, el doctor Juan Sincer explicó qué hace un médico cuando se enfrenta a estos casos con una expectativa de vida baja y las condiciones que ustedes conocen, y Lorena Goslinga, una exalumna que trabaja en la Suprema Corte, hizo el modelo de jurídico para estos casos. El doctor David Kersenovich hizo el de medicina preventiva y Rodrigo Montes de Oca modeló jurídicamente estos casos. Después los retos y los problemas en salud pública los planteó Pablo Curia, actual subsecretario de Salud, y a ellos Lourdes Mota le correspondió hacer la presentación. Y finalmente, lo que se refiere al modelo médico de medicina predictiva, el doctor Fabio Salamanca, que es jefe de investigación del Centro Médico Nacional, lo desarrolló así, y Cristian López Silva hizo la modelación jurídica. Lo que nosotros tratábamos de demostrar es esto: si la medicina curativa, por ejemplo, que es la que me tocó a mí con el doctor Pérez Tamayo, consiste en una serie de pasos específicos, bien sea que se dé en el sector público o bien sea que se dé en el sector privado, como emergencia, como consulta, como laboratorio, como análisis, etcétera, ¿qué cosas tienen que hacerse jurídicamente y qué cosas están hechas efectivamente jurídicamente para sustentar ese conjunto de operaciones o ese conjunto de actividades que tiene que realizar ese médico? Entonces, por supuesto, el modo tradicional en el que muchos de ustedes se acercan a esta medicina es o van con un médico particular, reciben una cita, empiezan en la conversación, y ahí empiezan con un contrato de prestación de servicios profesionales, se va desarrollando de distintas maneras, lo pueden derivar a un médico especialista o no, etcétera, va teniendo esto un cierto ritmo. Si ustedes, por el contrario, van al sector, a uno de los hospitales públicos, tienen una manera completamente distinta, en tanto son derechohabientes respecto de estos elementos. Y
En cada uno de ellos se dan condiciones muy particulares de responsabilidad jurídica. Las obligaciones son en un caso unas, los derechos son otros, las responsabilidades son otras, las sanciones son otras, los modos jurídicos de entrar a los procesos judiciales en caso de que las cosas no vayan bien son otros, y esto es lo que yo trataba de modelar. El doctor David Kersenovich había sido secretario del Consejo General de Salubridad y había trabajado, como muchos de ustedes sabrán, varios temas de medicina predictiva. Logró que la industria del pan redujera en 40%, no, en 30% la sal del pan que se vende, para efectos de disminuir las posibilidades de hipertensión arterial. Retiró, al menos en la Ciudad de México, los aleros de las mesas, y esta es una norma que ustedes verán actuando al menos en la Ciudad de México, y varias disposiciones de ese tipo. Entonces aquí lo interesante es decir, es lo mismo que hace un médico cuando interviene en una relación particular respecto de mí, en una consulta, a lo que hace el Consejo de Salubridad cuando toma una política mucho más agresiva para disminuir las condiciones de los espacios de humo, o retirar los saleros, o retirar la sal. Pues evidentemente no. Es una cosa, en un caso, un contrato de prestación de servicios profesionales, y el otro es una acción pública que puede ser de carácter legislativo, reglamentario, etcétera. Entonces, ahí fuimos diferenciando estos mismos casos. El tema siguiente, el que se refiere a la medicina paliativa, pues ustedes saben cuál es la definición que tiene la Ley General de Salud sobre quién está en una condición terminal y cuáles son los efectos de declarar o tener en consideración esa situación terminal, y cómo debe realizarse todo el proceso de medicina paliativa, autorizando el uso de opiáceos, sabiendo, como dice la propia ley, que ello pudiera llevar una disminución de la vida de la persona, etcétera. Evidentemente, para decir una obviedad más, es que lo que se hace jurídicamente y lo que sostiene el modelo de atención entre dos personas en una relación de servicios profesionales o en la consulta por vía de los derechohabientes, es bien distinto en un caso y en otro. Entonces, esto es lo que trata este libro, por eso se llama Modelos Médicos y Modelos Jurídicos, es decir, a formas distintas de hacer medicina corresponden formas distintas de regulación del derecho que vale muchísimo la pena tener en cuenta para que ustedes se empiecen o comprendan cuál es el marco jurídico aplicable a esas distintas actividades. Ahora, este libro, voy a salir un poco de la presentación, regreso al relato general que tenía. ¿Por qué me parece bien interesante? Porque el libro nos demuestra que en algunas condiciones hay una adecuada regulación de actividades, en algunas condiciones hay una mala regulación de actividades, y en algunas condiciones no hay regulación simplemente para una serie de cosas. Y el problema con el que ustedes se enfrentan es que en esa lógica que yo decía que va teniendo el litigio en México, donde ustedes están siendo objetos como médicos de responsabilidades civiles, de responsabilidades penales, de responsabilidades administrativas, muy claramente diferenciadas cada una de esas, tienen que conocer el derecho para efectos de evitar pues prácticas indebidas, para evitar procesos, para evitar acciones que se puedan ir dando en este tipo de casos. Tuvimos un asunto en la Suprema Corte que vale mucho la pena identificar. Voy a señalar dos, mejor, creo que es más ilustrativo lo que yo quiero decir. El primero es el caso de una persona que tenía una obesidad mórbida, proceden a una operación de estas de colocación de un bypass y no funciona el tema, la persona queda realmente muy mal, demanda en la Suprema Corte y la Suprema Corte le da la razón. Y le dio la razón por un asunto que me parece central para el ejercicio profesional de la medicina hoy en día. ¿Y por qué? Porque el médico no se apegó a la norma oficial mexicana. Van a decir ustedes, pues las normas oficiales mexicanas son malísimas. Ninguno de nosotros nos parece que estén bien construidas. Y ese es precisamente el problema que quiero destacar. Algo de lo que nos dimos cuenta en este libro es que con las normas oficiales mexicanas, por la forma en que están introducidas en el orden jurídico, ustedes como médicos las tienen que acatar. ¿Por qué? Porque se supone que ahí está establecida la práctica general de la medicina.
También sé que en ocasiones las normas oficiales mexicanas están mal construidas, no siempre participan los mejores expertos, no siempre tienen los procesos mejores de realización. Sin embargo, jurídicamente sí tiene consecuencias para ustedes el separarse de la norma oficial mexicana sin una razón justificada. Previendo este problema, cuando el doctor Grau estaba de presidente de la Academia Nacional de Medicina, se me ocurrió a mí proponerle o decirle que sería bueno que la propia academia, en su carácter de órgano consultivo del Estado mexicano, llevara a cabo un proceso de revisión de las normas oficiales. Le pareció una idea muy correcta y, para mala suerte mía, me designó presidente de ese comité, y entonces todos los miércoles voy a la academia en las tardes para ponerme con unos médicos que sí saben medicina, yo no tengo en esto mucho conocimiento, a revisar cuál es la condición de las normas oficiales. Ahorita estamos revisando la de diabetes a través de un par de médicos muy acreditados del Instituto Nacional de Nutrición que designó el doctor Grau en su carácter de presidente de la academia para revisar estas normas oficiales. Entonces, si ustedes se fijan, lo que estoy tratando de decir con este libro de médicos para combinar dos exposiciones es: al haber analizado lo que ustedes hacen en ciertos momentos de la práctica médica, con la forma en que están reguladas esas actividades, podemos apreciar que hay cosas bien redactadas jurídicamente, mal redactadas o no redactadas. Y eso sí me parece que les está afectando de forma muy importante al ejercicio profesional que ustedes están llevando a cabo, cosa que no pasaba hace unos años. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con las NOMs? Si las NOMs van a ser obligatorias, si las NOM va a tener un peso jurídico específico en sus prácticas, pues hagamos buenas NOMs. No les hagamos caso a las NOMs, porque al final de cuentas eso no tiene ningún sentido. Porque hoy ya se internalizaron, para bien o para mal, yo no estoy emitiendo aquí ningún juicio, en las formas en las que ustedes están haciendo práctica médica. Segundo caso, tuvimos una operación en el Instituto Nacional de Rehabilitación a una persona. Abrevio toda la explicación, le lastimaron un nervio de la pierna derecha y le quedó la pierna un poquito encogida. Yo sé que ustedes tienen nombres para todo, son de una precisión extraordinaria, pero sí lo voy a expresar: le quedó la pierna mal. Vino, demandó, llegó a la Suprema Corte de Justicia y lo que nos dimos cuenta es que no se había realizado un adecuado consentimiento informado. Se le dieron una serie de explicaciones muy generales, la persona no comprendió y no está en posibilidad de comprender cuáles eran las implicaciones de esa intervención. El anestesiólogo nunca tuvo contacto con la persona y tampoco le explicaron las consecuencias. Finalmente el caso ya llegó a la Suprema Corte, condenado el médico y el instituto, y lo que hicimos al final del día fue tratar de reconstituir otra vez con un conjunto de médicos cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un consentimiento informado, al menos para intervenciones quirúrgicas y su correspondiente anestesia. Entonces, aquí también ya hay una internalización de una sentencia en la Corte como máximo tribunal del país para efectos de saber en qué casos sí y en qué casos no podríamos nosotros condenar a un médico cuando no se hayan satisfecho estas condiciones generales del consentimiento informado. Al final de cuentas, entonces, el libro para mí tuvo una gran utilidad porque sí permitió en la Academia Nacional que estallaran estos temas y también el que el director de la Facultad de Medicina, entonces también el doctor Grau y ahora el doctor Fajardo de la Universidad Nacional, organizaran todavía como materia optativa cursos de derecho, no solo de medicina forense, no solo de medicina legal, no solo de cuestiones particulares, para que los alumnos de los últimos años comprendan dónde están ubicados en su ejercicio profesional, cómo se mueve el orden jurídico, no solo en relación con lo que hace el sector salud, sino en general la parte penal, la parte laboral, en fin, una visión general, cuáles son sus responsabilidades como R1 y R2 y R3 y servicios sociales y todas las actividades que ustedes realizan, para que empiece a darse este sistema de formación, porque para bien o para mal, yo creo que para mal, pero esa es una condición fáctica, cada vez es más común que se estén presentando acciones judiciales en contra de los médicos por buenas y malas razones. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy describiendo lo que observo cotidianamente, que más allá de la CONAMED o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene una gran cantidad de asuntos médicos, se están presentando estos casos. Entonces creemos, yo en ese sentido comparto la visión,
que sí, tal vez estamos en un punto de inflexión en el cual la profesión médica tiene que ocuparse más de los asuntos jurídicos. ¿Por qué? Porque hay hoy una mayor supervisión, hay hoy una mayor presencia del derecho en sus actividades, no solo a través del derecho a la salud, que digamos es la parte amable del tema, sino también en esta otra parte no tan amable del derecho, que tiene que ver con los temas de la responsabilidad. Un poco esta es la génesis del libro que les agradezco que me hayan permitido presentar aquí. Ojalá se interesen y lo vean. Creo que para quien esté en la medicina, viendo primero el tema médico y después el tema jurídico, les puede dar una comprensión general de las cosas, pero también en una universidad tan prestigiada como esta y con un hospital tan importante como el que tienen, sí creo que vale la pena que también comiencen a pensar. Además es muy interesante que si hubieran juntado aquí las dos facultades o los departamentos, empiecen a pensar de qué manera van a preparar a los jóvenes y de qué manera los jóvenes se van a preparar en todas estas cuestiones jurídicas que, más allá de si nos parece que están bien o están mal, están presentes, y me parece que están presentes para quedarse, porque es una forma nueva de ejercicio de la profesión, es una forma distinta de regulación la que se nos está presentando. Yo hasta aquí dejaría la presentación, y si alguien tuviera algún comentario o alguna aclaración, o en fin, lo que ustedes decidieran, pues yo encantado de responderle. Muchas gracias. Buenos días, soy doctor Armando Leal, cirujano, pertenezco al staff aquí y al comité de bioética hospitalaria. Me da mucho gusto escuchar a personas como usted hablar con tanto conocimiento de la situación y que se interese en las cuestiones médicas, cosa que no ocurre con el gremio en general de los abogados. Mi comentario y pregunta es: yo en mi trayectoria de médico viví la época en donde no había demandas o eran muy excepcionales, hasta ahorita que hay de más. La gran mayoría, y usted lo sabe, improcedentes, más del 80% no están justificadas y hacen pasar al médico por una situación muy de mucho sufrir, muy perversa de parte de los abogados, porque hay unos que se dedican específicamente a andar buscando esos detalles al estilo gringo, pero es otra cosa. Lo que está resultando es de que los médicos estamos trabajando ya a la defensiva, y eso va en deterioro de la calidad de la medicina y la hacen muy cara, cosa que a nadie le conviene. Y muy cara para las instituciones y para todos, menos para el médico, que cada vez es menos el ingreso que tenemos a través de los seguros de gastos médicos, etcétera. Pero esto es de medicina privada. En la medicina social es el mismo cuento. Hay personas, abogados, que se dedican a estar espiando a los pacientes para, si tienen alguna inconformidad, alguna molestia, decirles: vamos a demandar. Conozco los casos, licenciado. Vamos a demandar, mira, si no obtenemos nada de dinero no me pagas, pero si jala, mitad y mitad. Y los médicos nos asustamos mucho con esas situaciones. Y a pesar de que tengamos la razón en donde no había la supuesta negligencia, porque muchos no saben ni la definición de negligencia, es muy diferente a complicación, etcétera. Y entonces estamos en manos de unos, pues les digo abogados por no decirles otra cosa, ¿verdad? Y la gente está ya preparándose en contra del médico también para muchas circunstancias. De tal manera que su actitud, su libro que lo voy a leer, eso me parece muy interesante. Y así como nosotros nos estamos preparando, llevando cursos de peritajes, etcétera, así los abogados debían de prepararse en algo de medicina básica. Están pero sumamente retrasados en eso. Gracias.
Sí, a ver, yo coincido con usted en muchas partes. Primero, lo de las etapas tiene usted toda la razón. Efectivamente, no había, alguna vez yo me puse a buscar casos de negligencia médica, había muy pocos, hubo algunos casos antiguos con falta de cédula profesional, se acordará usted, alguna persona que se hacía pasar, esos eran los tipos de casos, pero no mucho más que eso. Después empezó esto a incrementarse y me parece que con una buena previsión se generó la CONAMED, que durante mucho tiempo detuvo, yo fui consejero de CONAMED hace muchísimos años, y allí se detuvieron mucho estas demandas. Después en algún momento se abrió una, digamos, dualidad o una doble ventanilla, empezaron a ir muchas o siguieron yendo muchas a CONAMED y otras acabaron yéndose a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hace 2 semanas el presidente de la comisión rindió su informe ahí en la Suprema Corte y nos decía que el mayor número de casos que tiene la CNDH son de Seguro Social. Esto también es interesante, pero en fin, ahí tenía una parte de contención. Pero yo creo que de unos 7 años para acá empezaron a llegar los casos. Primero algunos casos aislados, convención, y después sí empezaron a llegar, y ahora le digo son muchos. Y pasa en este momento con los tribunales lo siguiente. Los tribunales damos decisiones para el caso concreto, es muy difícil que nosotros nos sustituyamos a un legislador y queremos todas las condiciones previsibles. Entonces estamos resolviendo respecto de casos concretos, tratando de generar soluciones lo más generales posibles para contender con el fenómeno. Pero hay cosas que todavía no quedan muy claras. ¿Cuál es la relación entre el hospital, los médicos, en condiciones, por ejemplo, de responsabilidad, los servicios de urgencia? ¿Qué pasa con los servicios sociales, que en algunos casos no hay más que eso? Con las relaciones entre los distintos residentes. Y es un fenómeno que se está complicando porque nos han planteado. Hasta ahora no nos han llegado asuntos de servicio social. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Cuál es el estatus jurídico de quien está en un servicio social en medicina? Hace unos años me invitaron a dar una charla como eso y realmente es una parte muy poco clara de cómo están en esos estatus. Entonces, en esa parte coincido con usted plenamente. Segundo, en la parte de los detalles, yo también, decía usted, se están buscando los detalles y sí, tiene usted, yo de lo que observo, empieza a ser esto incremental. Tuvimos el miércoles pasado un problema donde ya se estaba demandando a unos laboratorios por efecto de lo que consideran una mala manera de atención en un procedimiento de laboratorio, a unos laboratorios privados. Por algunas razones técnicas no llegó el asunto, pero me parece que pronto también veremos casos, ya no solo contra ustedes como en individual, no solo contra los hospitales, cuál es la relación de ustedes y las aseguradoras, sino también temas que tienen que ver con los propios laboratorios. La tercera cosa que usted dice, estoy también totalmente de acuerdo, no hay una diferencia entre la privada y la social. Al principio venían demandando, dijimos, no, esa es una, ustedes vengan por responsabilidad, presión. Por eso es que me pareció, o nos pareció muy importante tratar de racionalizar esto. Yo coincido con usted que una mala práctica médica, pues, nos lastima a todos. Y esa fue la idea, yo creo que el doctor Graue, de crear este comité de normatividad en la academia. ¿Por qué? Por lo siguiente, yo con los médicos, que qué opinaban de las NOMS, todos me decían, es que son malísimas, las hacen médicos que no son competentes, las hacen personas que están en la industria, ahí hay una bola de intereses rarísimos, son malísimas. Bueno, pero cuando empieza a considerarse jurídicamente que la NOM sí tiene un valor jurídico para efectos de la definición de la práctica de ustedes, entonces yo creo que lo más inteligente es decir cómo sí y no cómo no. NOMS hacen las subsecretarías de la Secretaría de Salud y COFEPRIS, las que a ustedes les son relevantes. Entonces la academia ya mandó a estas 4 órganos representantes, y ahora se vencieron ya unas NOMS, otras están en el proceso de vencimiento de creación. Entonces la academia, al menos la academia, pero yo creo que esto debería ser una condición gremial mucho mayor, los consejos de certificación, etcétera, sí participar y decir, mire, el arte, el mejor estado del arte hoy en esta materia es este. ¿Por qué? Porque si la norma está bien hecha y ustedes siguen en lo general la norma y se apartan cuando
tienen un grado razonable para apartarse, porque no se puede seguir esto como un recetario perfecto. Yo creo que sus condiciones de responsabilidad decrecen enormemente y se organiza mucho la práctica profesional. Pero creo que eso pasa no por las NOMS y por las guías clínicas. Entonces creo que la profesión, en lugar de decir, bueno, pues es un problema de burócratas, o no, yo creo que es cosa de entrarle a las NOMS duro, ordenarlas bien, tener buenas, y sobre eso, ahora, júzgueme conforme a la NOM, porque yo sí estoy de acuerdo con la NOM. La segunda cosa es lo del consentimiento informado, que es también, usted como cirujano, pues lo conoce, es un tema bien complejo. ¿Qué tanto se le tiene que explicar? ¿Cuáles son las condiciones? Nos encontramos en algunas prácticas que venían a la Suprema Corte, que a veces se le daba la explicación a varias personas simultáneamente, ¿no? Se sentaban X número, como si fuera una sesión informativa, a ver, se les va a hacer, a veces los procedimientos eran diferenciados, etcétera. Entonces también dijimos, vamos a hacer una buena guía para que un consentimiento informado consiste en A, en B, en C, en D. Cuando venga la demanda decir, oiga, no, yo hice este procedimiento, la Corte ya dijo que aquí está el asunto. Y también el del anestesiólogo, que en muchos casos no se hace. El cirujano efectivamente explica, el anestesiólogo nunca aparece en escena, hace su procedimiento, etcétera, y listo. Entonces también, si no, el tema de la anestesia es un tema central, que haya dos consentimientos, etcétera. Ahora, llego a la parte final. Si todo esto es así, yo creo que estos elementos jurídicos que han ido apareciendo en el mundo, yo creo que sí los tienen que explicárselos a los estudiantes, desde luego a los médicos, en fin, como parte de un mantenimiento de actividad profesional, pero a los jóvenes yo creo que también sí, a ver, estas son las condiciones mínimas operatorias que ustedes tienen que tener. Supongamos que yo voy a hacer determinadas prácticas porque tengo cierta especialidad, saber que hay NOMS que regulan mi especialidad, hay cosas que yo tengo que hacer, digo cosas para hablar así muy en general, y consecuentemente evitar todo eso que usted, yo coincido con usted, se está generando una industria, como hay abogados laboralistas, como hay abogados penalistas, como hay abogados de lo que usted quiera. Yo creo que empieza a haber un desplazamiento de ciertos elementos de la profesión hacia el sector de ustedes. Yo creo que sí se empieza a generar una subespecie de los abogados, no sé, los civilistas me supongo que son los que más han migrado, y estos son los que al colocarse en ese ámbito empiezan a encontrar que se ha constituido un nicho de negocio. Entonces creo que la única forma de contender contra eso, en términos serios, profesionales, para que se mantengan buenas calidades jurídicas y desde luego buenas calidades médicas, es informarse, participar en la construcción de las normas. A ver, esto es lo que nosotros tenemos. Y yo seguí el procedimiento, que es lo que más, no va a haber un problema de responsabilidad. Lo que casi le queda es un tema de las costas, que le paguen lo que usted gastó en abogados, en el proceso, etcétera, no mucho más que eso. Claro, si hubiera algún caso de difamación o ya tuviera otras consecuencias de que, claro, pero esa es una demanda aparte y un juicio aparte donde usted dice, a mí me difamaron, afectaron mi buen nombre, etcétera, podría venir una consecuencia en ese sentido, pero eso ya es un juicio por el daño moral causado respecto de su persona. Buenos días, mi nombre es Arturo Vázquez, soy abogado y soy especialista en cirugía oncológica y salud pública. Hemos tenido la oportunidad, por invitación, de participar analizando el tema de las leyes en ciertos libros, capítulos sobre nutrición, gastroenterología, en fin, temas diversos. Y coincidimos con el análisis que usted, ministro, nos comparte en el tema de las normas oficiales mexicanas, principalmente en la condición o en lo que regula la ley de metrología, que es de donde emergen estas normas oficiales mexicanas, toda vez que establecen su vigencia en 5 años, y obviamente que 5 años en términos científicos y médicos pues son como 30 siglos en términos de
otras situaciones u otras áreas. Por lo tanto, quedan seguramente muchas de ellas 5 meses vigentes y después pierden vigencia, y obviamente mucha menor adherencia y apego va a suscitar en nosotros practicantes médicos. Asimismo, advertimos en estos análisis, porque vemos que en cada una de las especialidades, por ejemplo, gastroenterología, que fue en lo último que trabajamos normas, aproximadamente 236 normas oficiales mexicanas, muchas de ellas, ahorita en lo de la construcción de términos con la legislitis, porque no solo normas oficiales mexicanas, sino también la Secretaría de Salud emite acuerdos, emite las mismas normas, tiene un centro de Cenetec de excelencia que aparte emite guías clínicas. Entonces no es duplicidad, es multiplicidad y triplicidad de NOMS, acuerdos, que no solamente hacen mayor carga de conocerlas, sino también producen mayor complejidad y sobre todo confusión en los jueces, en los procuradores, al tratar de interpretar y de aplicar lo que nosotros creemos que mayormente justifica cada uno de nuestros actos médicos, aumentando o haciendo más alta la torre de Babel entre médicos y abogados al momento de estar tratando de justificar y de realizar la argumentación jurídica de estos casos en pro o en contra de los casos. No sé si en el libro que usted comenta también incluye algo sobre cómo argumentar bajo estos 5 modelos, y le felicito y agradezco la visita que usted hace a nuestra universidad. Muchas gracias. Mire, sí, efectivamente, lo dice con toda razón, son 5 años, y lo que yo he observado y estamos discutiendo con sus colegas médicos, porque es muy interesante estas discusiones, insisto, yo simplemente soy moderador, ahí los voy llevando en la discusión, es como algunos querían en el comienzo que hubiera mucha especificidad en la NOM, pero claro, se presentan estos temas que usted dice. Entre más específico se sea, más rápidamente va a caducar ese conocimiento. También si se genera una cosa el médico se comportará correctamente, bueno, pues para decir obviedades mejor no hacemos NOM, ¿no? Entonces tampoco es esto. Hay que encontrar un sentido medio que sí oriente las prácticas, que sí genere una forma adecuada de realización de muchos procedimientos y al mismo tiempo no llegar a esa condición de caducidad. Lo que se hizo fue por este comité de normatividad un levantamiento de todas las NOMs que tienen que ver con sector salud, todas. Hay muchas que no son relevantes, por ejemplo, tenían unas que ver con sector salud, que era la toxicidad de las pinturas, no van ustedes a estar opinando, me parece, pues, sobre si es pintura, en fin, eso creo que todas esas se excluyeron de la acción, porque no tienen un tema. Y después sí quedaron otras, muchas, algunas están caducadas desde hace ya muchos años, otras están por caducar en este periodo que usted dice. Entonces la idea fue diferenciarlas, hacer una jerarquía de cuáles era necesario para juicio de la academia participar pronto. Primero mandar en las que están por caducar, que es diabetes, rápidamente para que se pueda ahí actuar, y muy importante, tratar de proponerle al secretario desde la academia nuevos procedimientos para que haya una mayor presencia de médicos, especialistas, certificados, capaces, etcétera, que participen también en esa construcción de las normas. Ese es un caso. Luego el otro que usted decía también es bien interesante. Yo soy de la idea de que los jueces, desde luego no tenemos, y va a parecer muy tonto lo que digo, pero no lo es tanto, que no somos expertos en todo. Hay una idea jurídica de que el juez es perito de peritos. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el perito de una parte y el de la otra, el juez es el que decide. Yo creo que esto está bien en un mundo relativamente simplificado, pero si estamos en un mundo de enorme complejidad, el juez no puede ser perito de peritos. Yo creo que esa es la salida que yo le decía hace un rato del artículo 79. Si yo no entiendo, y no tengo por qué entender, la totalidad de lo que tengo enfrente, pues pregunto. ¿Y a quién le pregunto? Pues a los expertos. Hemos preguntado en los asuntos de telecomunicaciones a la Universidad Nacional y al Instituto Politécnico. Hemos preguntado a la Academia Nacional de Medicina, a la Academia de Ciencias, al Instituto, bien interesante, al Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿Se acuerdan? Hay una disposición en los códigos civiles que dice,
los niños, salvo condiciones excepcionales, los niños estarán con sus madres hasta los 9 o 12 años. Alguien vino a la corte y preguntó, ¿esa disposición es constitucional? Pues no sé. Le preguntamos al Instituto Nacional, hizo una muy buen análisis y decía, no necesariamente los niños están mejor con su madre, no hay elementos psicológicos que demuestren esa condición. Obviamente en los primeros años, los tiempos de lactancia, etcétera, pues es obvio que sí, pero después no queda tan claro. Entonces, eso nos permitió modificar el estándar. Y así hemos ido, cuando han llegado casos que nos parecen de gran complejidad, en ese caso. Otro caso que tuvimos de identificación de paternidad, yo lo he leído, pero no puedo yo decir, como yo lo leí en la revista tal, o vi el Discovery Channel, lo que usted quiera, no voy a poner a decir esas cosas tan bobas en un juicio. Entonces le pregunté al doctor Salamanca, justamente hace muchos años, ¿cuál era el valor de certeza de la prueba del ADN? Si echen estas condiciones para demostrar esto, entonces me dijo es 99,99, me dijo es altísimo. Perfecto, supongamos que es así, se puso esos conocimientos, dije, esta prueba hecha así, entonces esto demuestra que el padre, o el señor que la madre señaló como el padre, echa la prueba así, ya sabe, si es el padre el hijo, en consecuencia le asigna la paternidad y todas las consecuencias que eso trae. Pero entonces aquí quiero decir, y en eso también era lo que decía el doctor, no creer que nosotros sabemos todo, sino decir, este es el límite de mi conocimiento, yo aquí me detengo, pregunto, entiendo el fenómeno, me lo puedo representar, lo puedo, y después entonces dicto una decisión que desde luego tiene un impacto brutal en la vida de una persona o de muchas personas, ¿no? Creo que también ahí sí es importante que al menos los jueces sí nos detengamos a obtener una información buena, en el mejor sentido. A lo mejor alguien me dice, bueno, pero es que a lo mejor en 10 años, en 10 años yo ya no juzgué ese caso, en 10 años yo ya no seré ministro inclusive. Hoy obtuve la mejor información posible para resolver ese caso, la mejor que pude, la contrasté, le di ciertas características y posteriormente con eso resolví. Creo que eso es una forma más razonable, tratando de hacer este equilibrio entre los dos mundos a los que hemos dicho. Como antecedente de la Ley General de Salud del 84, el Código Sanitario del 73. De este código derivaban como 50 y tantas normas con el mal efecto de que el reglamento era previo a la norma, cuando la norma como hija de la ley pues debe ser reglamentariamente después. Entonces, ante esa crisis, lo que se optó fue por expedir Ley General de Salud y un nuevo modelo de normas que ahora no solo están difíciles de sistematizar, sino que también requieren de una severa actualización. Y este tema que hoy nos trae, ministro, es muy importante porque hay que contextualizarlo también en dos grandes aspectos, como si fuera un abanico. En lo macro, con el derecho al acceso a la salud a la que tenemos constitucionalmente los mexicanos, y que por cuestiones de la crisis económica el Estado va condicionando el acceso a los servicios a lo que ellos consideran es el concepto de salud, que también ha evolucionado jurídicamente para dejarlo de la ausencia de enfermedad hasta un pleno estado de bienestar físico, mental y social, en donde se conceptualiza toda la norma o se debe de reconcebir toda la norma legal. Entonces hay limitaciones económicas que impiden el acceso a estos servicios, hay dispraxis en medio y hay cosas muy puntuales, que si la cirugía, que si la responsabilidad, vaya, derivado todo de esto que ahora le llaman dispraxis. Lo que quisiera dejar como muy importante en esta plática que nos trae usted es en lo específico la necesidad de reestructurar
la medicina legal tanto para abogados como para médicos. Si tomamos en cuenta lo que estaba diciendo, los médicos hoy no saben llenar certificados de defunción. Y con eso, pues si a todo le ponemos paro cardíaco, ya estuvimos de que somos el primer lugar en defunciones cardíacas. No se puede hacer salud pública y entonces eso también implica desperdicio de recursos en la hora de las políticas. Así como eso de no saber llenar un certificado de defunción o qué hacer, nos vamos a veces todavía a los textos clásicos de la medicina legal y andamos con si las livideces y las causas de muerte por asfixia, qué sé yo. Necesitamos ser un poco más genéricos en nuestra formación y sobre todo también tener en cuenta para los que practican la medicina que de acuerdo a la norma técnica o norma oficial, este es el criterio científico que tiende a homologar criterios y que tiene un peso legal y que es la tabla de salvación básica para que el médico evite cualquier responsabilidad. Y en ese conjunto de normas oficiales, la del expediente clínico y la del, como usted señaló, la del consentimiento informado, son fundamentales. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y tiene usted toda la razón. La ley más modificada es la Ley General de Salud. Y la verdad es que es una ley que cuando uno le va buscando la lógica, sí es bien complicada de encontrar. ¿Por qué? Porque de repente uno no sabe por qué oftalmología es local y otra es federal. En fin, es difícil encontrar cuál es la manera. Como todos saben, vivimos en un sistema federal. El sistema federal implica que hay cosas que hacen los estados, que hace la federación. Pero la distribución que tiene la Ley General de Salud, coincido con usted completamente, es muy azarosa, lo voy a decir así, porque como son distintas etapas, se van poniendo distintos contenidos en ese sentido. Entonces, ahí coincido con usted. Eso luego se reproduce en los 5 reglamentos de la Ley General de Salud. Y estos reglamentos utilizan también distintas técnicas, distintos componentes, distintas expresiones, y eso también queda muy dificultado. Coincido también con usted. El segundo tema es muy importante, no lo había yo tratado, pero sale ahora, que es cuál es el alcance del derecho a la protección a la salud. Si uno se tomara así la Constitución literalmente en serio, pues significaría que todos tenemos un derecho a la protección a la salud con estándares muy altos como los que usted describió muy correctamente. El asunto que estamos teniendo es que en este proceso de reformas de derechos humanos nos están llegando crecientemente asuntos a la Suprema Corte y en general a los tribunales del país donde nos están pidiendo que podamos satisfacer este derecho a la salud. Hay personas que han venido por medicamentos específicos y la Corte ha condenado a esos casos. La persona que vino para que se abriera un pabellón para las personas enfermas con VIH o contagiadas ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y se abrió. En fin, hemos empezado con estos asuntos apenas a contender en la forma en la que debieran darse estas prestaciones. Yo ahí intuyo que así como estamos viendo el tema de la responsabilidad médica, cada vez vamos a tener más asuntos de más personas que nos van a estar preguntando, oiga, yo tengo esto que usted le llaman esta enfermedad huérfana, no está en el cuadro básico tal medicamento, yo lo necesito y le pido que le exija a la autoridad de X o Y que me satisfaga. Eso no ha llegado con nosotros, hay casos, el caso de Colombia es muy específico, el caso de Costa Rica también, pero me parece que eso es otro proceso que corre en paralelo y que se está incrementando. Yo lo veo venir, hay bastantes asociaciones, me parece, que están construyendo agendas de un litigio estratégico para lograr esos mismos efectos. Y el tercer tema que usted trata, que también es muy correcto, sí, efectivamente yo creo que en la parte de medicina legal sí hace falta una actualización. Yo no conozco el programa de aquí del tecnológico, conozco algunas universidades de la Ciudad de México y sí es un programa que los propios miembros de la facultad reconocen como atrasado.
Y en una situación donde estamos a punto de entrar a los juicios orales sobre el 18 de junio en el país, me parece que es de la mayor importancia, que tengamos servicios periciales, entre ellos toda la parte forense, médico-forense. Me parece que va a ser esencial en este sentido, porque hay que sostener la acusación en la misma audiencia. No se vale decir, espéreme tantito, nos vemos pasado mañana, y ahí en la audiencia, lo que salga de la audiencia va a salir, y lo que no salga no va a salir. Sí creo que ahí también hay necesidad de hacer una actualización. Yo sé que la Universidad Nacional, con el doctor Vilar, están trabajando en un programa de actualización de la materia específica de medicina legal, porque también, insisto, ellos reconocen que se ha quedado atrasada, como que es algo menor, como que es un subsidiario de la profesión, o como que tiene un sentido diferenciado, y eso también me parece que sí valdría muchísimo la pena atacarlo, y ahora que estamos aquí pues dando ideas y participando con ustedes. Muchas gracias, doctor Cosío. Vamos con las dos últimas preguntas. Les queremos informar que afuera se está vendiendo el libro del doctor Cosío para quien guste adquirirlo y él lo pueda firmar. Y para que también esté enterado que el auditorio de al lado, el auditorio B, está lleno también, doctor. Entonces tenemos más gente que lo está viendo. Ya no comimos. Bien, buenos días, ministro. Muchas gracias por su plática. Yo soy Hugo Alvarado, soy maestro aquí en la escuela. Médico familiar, trabajé muchos años como directivo en unidades de medicina familiar del IMSS. Y aquí la pregunta va en función de la permeabilidad de las normas hacia otras áreas que no somos los médicos. Porque pareciera, bueno, la norma es para que tú médico hagas esto, ¿sí? Pongo el caso muy concreto, por ejemplo, la norma 006 de tuberculosis, la norma 034 de tamiz neonatal, en la cual, por ejemplo, la norma de tuberculosis nos dice que debemos de contar con ciertos insumos para hacer ciertos procedimientos, y sector público, sector salud, que es donde se otorga el 85% de las atenciones en el país, la mayor parte de las unidades no lo cuentan, o el tamiz neonatal, que se menciona que debe ser ampliado, se limita a 4 o 5 de las pruebas. Entonces, yo aparte laboro como médico investigador en el Seguro Social ahorita dictaminando quejas, y muchas veces quedamos responsabilidad institucional. Bueno, ¿de quién? ¿Sí? ¿Quién se encarga de esos presupuestos? ¿Por qué no decir, dentro de la norma, será responsabilidad de la institución proveer los insumos necesarios para que esto se pueda cumplir? Porque finalmente el médico es el que está entre la espada y la pared, ¿sí? Y será responsabilidad también de quien otorga los presupuestos conocer estas normas, porque andamos dando presupuestos para muchas cosas, pero para cosas que son fundamentales no funciona. Entonces, las normas no son congruentes con los recursos institucionales, y el que primero se lleva de encuentro al juzgado es al médico. Sí, yo creo que usted tiene toda la razón, pero a ver, está completamente usted, la norma oficial tampoco exige condiciones de imposibilidad, y eso es precisamente lo que decíamos. Si la demanda inicial es contra usted, eso sí, y usted demuestra procesalmente que no tenía los insumos, que las condiciones de su práctica, etcétera, me parece que el tema de responsabilidad no se detiene en usted. El tema deriva a quién, a la institución que no le dio los elementos. Yo creo que eso sí está razonablemente claro en las condiciones prácticas. Ahora, también en las normas oficiales que se están pretendiendo construir, sí, por eso insisto, es muy importante que no decir, bueno, la norma oficial que lo hagan miembros de la profesión que no son, que no les, lo voy a poner en términos muy simples para entrarme, que lo hagan miembros de la profesión a los que no les ha ido bien profesionalmente. O sea, como este cuate no le ha ido bien ni en un hospital, ni en una clínica, ni nada, pues entonces que se dedica a hacer normas oficiales. Muy peligroso me parece, porque están delegando una parte muy importante de su profesión en los elementos a lo mejor menos sabios de su profesión. Entonces yo creo que ahí sí, pero sí me parece que esos deslindes son relativamente fáciles de hacer. Yo en eso sí creo que tiene usted razón, pero valdría la pena los especificados. Pienso yo, sin adelantar de luego ningún criterio, porque no puedo hacerlo, esto es muy importante, que sí usted podría deslindar la responsabilidad, es decir, a mí no me dieron esto, ni esto, ni esto, ni esto, consecuentemente no es responsabilidad mía. Y hemos tenido algunos casos, y hay algunos casos abiertos sobre algunos hospitales en el estado de Chiapas, donde no se dieron los suministros y se está llevando una responsabilidad en contra de un exgobernador del estado.
precisamente, ya usted ya sabe qué caso, porque no hubo los suministros para que esas operaciones, digamos, generales, procedimientos se dieran y tuvieron unas consecuencias muy graves, ¿no? Buenas tardes, doctor. Hola. Creo que ya es la última. Sí. Bueno, más que pregunta es un agradecimiento muy especial y después una encomienda. Bueno, para gusto de todo, soy abogada de profesión, especialista en materia administrativa y constitucional, y dentro de la rama profesional me ha tocado defender a varios médicos, por eso la importancia de estar aquí. Digo, para agrado de los médicos asistentes, pues sí es un gusto comentarles que dentro de las sesiones y resoluciones de la Corte, usted ha tenido de los criterios más innovadores y, como bien dice, muy bien estudiados, pues aplicando la justicia como debe ser. Y bueno, el otro aspecto que era una especie de encomienda, como bien lo menciona, la actividad médica se ha hecho muy compleja. Yo hablando de parte de los médicos, que es lo que me ha tocado ver, se encuentran sometidos a muchos abusos, en algunos casos de pacientes, en otros casos pues con las jornadas tan inhumanas que en muchos casos tienen que, pues a las que se tienen que someter para poder sacar adelante su profesión. Pero al final del día, y es un punto en el que creo que también va a darse un auge, que sale un poquito del tema, pero que también es médico, es el relativo con la colegiación de los médicos. Si bien es cierto, por ser una cuestión de orden público, la salud, tienen que estar debidamente certificados y vigilados, pero sí considero que en muchos casos hay excesos, como en toda la travesía que ellos tienen que transitar para poder ejercer su profesión. Los temas relacionados con la colegiación tienen que estar certificados por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Educación Pública, e inmediatamente terminan con su profesión y tienen que estar certificados por el colegio que les corresponda. Y de lo contrario, si no tienen todas las certificaciones, otra vez incurren en responsabilidad médica objetiva en la materia que resulta. Entonces, es un agrado saber que alguien de su nivel está muy inmiscuido en estos temas médicos. Y bueno, pues nada más, desde el lado en donde usted le toca juzgar, pues una encomienda de todos los médicos para la emisión de los criterios que van a definirse próximamente. Muchas gracias. Y sí, y qué bueno saca usted el tema, es importante. Hubo una cirugía estética en el estado de Jalisco, a una persona le inyectaron, voy a decirlo así, aceite en los senos, y eso produjo después unas gravísimas consecuencias. Ese caso lo determinamos. Esta persona, además de todo, fue acusada por no tener la certificación como médico cirujano, como médico plástico, ¿sí? Y lo que la Corte resolvió es que sí era legítimo exigirles la certificación, porque ustedes ejercen su actividad respecto pues de la vida y la salud, etcétera. Entonces, en ese caso concreto, había otras responsabilidades. Aquí el caso es, yo puedo practicar cirugías estéticas porque yo soy médico general, y el criterio de la Corte fue no, tiene usted que estar certificado por los consejos que ustedes conocen muy bien. Entonces sí le dimos una validez. Esto es una decisión hace unos 5 años, que yo creo que fue también muy importante. Ahora, en algún momento en el Colegio Nacional estuve yo organizando, cuando se presentó estas iniciativas de reforma constitucional para la colegiación obligatoria, con algunos compañeros del colegio organizamos varias mesas. Tuvimos la oportunidad, de verdad para mí fue un ejercicio interesantísimo, de que muchas profesiones concurrieran, trajeran aquí sus opiniones. A mí me pareció que los contadores públicos en algún segmento, cuando hacen auditorías, ustedes como los médicos, pues usted es representante aquí, los médicos, los pilotos aviadores y los ingenieros a través de los colegios son las profesiones mejor organizadas. Ustedes, comparado con el resto, los demás están en una situación muy, digamos, nosotros mismos tenemos cuántos colegios quiera usted considerar, en fin, no hay una organización gremial de calidad, ni siquiera organización, menos de localidad. Ustedes sí
De hecho, cuando se discutió la iniciativa de ley, asistieron varios médicos de la Ciudad de México y consideraron que había aspectos de la legislación que estaban muy abajo de los estándares que ustedes han construido en su misma profesión, sobre todo por los consejos de certificación, cosa que a mí me pareció interesantísima. Es más, los médicos no querían colegiarse porque consideraban que perdían solidez profesional al aceptar, digamos, el tema de los médicos no era no colegiarse, sino, insisto, la pérdida de calidad, mientras que otras profesiones les parecían altísimas aquellas consideraciones. Entonces es bien interesante también ver cómo está esta, lo voy a decir un poco chocantemente, sociología de las profesiones, porque sí es una profesión muy bien constituida. Yo al rato tengo que dar una conferencia, es que cuando vengo aquí luego me explota aquí Margarita, y el maestro Cavazos, ¿verdad? Me ponen a hacer muchas cosas, entonces me voy a tener que ir, por eso lo de los libros sí se los voy a quedar a deber. Cuando venga el doctor Pérez Tamayo ahí, que se los autografíe él, ¿sale? Muchas gracias, doctor Cosío, no se retire, por favor. Agradecemos a todos sus preguntas y su participación. Así es como damos por concluida esta conferencia magistral, modelos médicos, modelos jurídicos, impartida por el doctor José Ramón Cosío. En agradecimiento, nuestros alumnos de la Sociedad de Alumnos de Derecho y de Medicina le harán entrega de un reconocimiento y de un borrego, que es símbolo de nuestra institución, con su bata, obviamente. Enhorabuena, doctor Cosío. A nombre de la Escuela de Medicina y de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades, agradecemos a todos su presencia a esta conferencia magistral. Que pasen ustedes muy buenas tardes.